Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer que nos acompañen. Acompañen. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en en este seminario. Y pues bueno, les damos justamente una muy cordial bienvenida, esperando que puedan disfrutar de este seminario, donde vamos a contar con el gusto de que nos acompañe la doctora Natalia Guadalupe Bustos Carrillo, a quien agradezco su generosidad en aceptar impartir este seminario. Así que bueno, les damos una cordial bienvenida a todos. Dejamos en usted, doctora, la palabra y muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Siempre un placer. No, al contrario, doctor, muchas gracias por el apoyo y porque siempre, bueno, me tienen presente por aquí. Pues es un placer estar, gracias, con ustedes. Vamos a tratar de analizar pues algunos de estos elementos que me parece pues que no son nuevos para ustedes. Ya los conocen, los hemos trabajado, los aplicamos, hemos vivenciado incluso pues estos datos sobre las políticas educativas que seguramente pues ustedes tienen quizá incluso más referentes que una servidora. Entonces pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es esta información de lo que es la política educativa, en dónde la hemos encontrado, qué nos parece, cómo la percibimos y que también pues podamos reflexionar un poco acerca de aquello que pudiéramos trabajar, analizar, reflexionar sobre lo que estamos vivenciando actualmente. Y la intención es que siempre, yo les digo mucho, pues podamos hacer quizá algunas propuestas. Siempre en los espacios donde nos encontramos podemos implementar ciertos elementos, podemos solicitar, pedir, analizar, hacer ajustes y justo esto empieza de lo micro para que se pueda ver en lo macro. Así que pues empezaremos con este seminario de políticas educativas que, bueno, seguramente ustedes tienen pues mucho más fresco esta línea del tiempo, sobre todo en México, desde que hemos tenido estas modificaciones y que hemos estado vivenciándolas, pero será importante sobre todo analizar aquellas que son las más actuales, que nos han impactado en la toma de decisiones y en cómo vivimos ahora lo que es la educación en México. Y bueno, pues estaremos trabajando de forma interactiva. A mí me gusta que participen, que puedan generar sus opiniones, que puedan compartir sus datos, sus elementos, aquello que puedan decir con otros, que eso es lo que siempre nos enriquece y nos hace crecer. Y bueno, combinaremos algunas presentaciones, tanto de información con actividades prácticas en el documento compartido, para que también podamos reflexionar y que hagamos pues un documento al finalizar este seminario donde tengan todas estas evidencias de aprendizaje. Pues tratemos de fomentar la participación activa con estos ejercicios, con algunas discusiones, con algunos análisis, en donde también pues nosotros podamos percibir esta información. Y la intención es que también, si tienen alguna duda, alguna situación específica, pues que podamos también participar entre todos, ayudarnos y resolver, que esto pues también es algo que nos ayuda mucho a fomentar el conocimiento. Bien, pues vamos a empezar con un pequeño video. Es un video para analizar. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado, lo han visto, con la intención de que podamos pues también relacionarlo con esta temática acerca de lo que son las políticas educativas. No se escucha, doctora, no sé si tenga o no sonido el video. Bueno, sí va leyendo el texto. A ver, déjenme ver si a lo mejor es problema de aquí del audio.
Les voy a dejar mi audio abierto y creo que lo van a poder escuchar. Nada. Tito juega con sus amigos. Link, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. Soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las espinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿A qué les recuerda? Moni, adelante. Buenos días, Miss. Pues nos recuerda la diversidad cultural, el cómo nosotros queremos hacer encajar a otras personas con sus ideologías diferentes. No sabemos respetar las idiosincrasias de los demás. Apenas en consejo técnico vimos la interculturalidad y leíamos unas acotaciones sobre que nuestro mundo es asimétrico, pero lo ponen como una, una simple quimera. Nuestro mundo somos las personas que hacemos las funciones en la vida. Obviamente que tenemos que tener alimentos, aduanas para que podamos compartir, pero en este momento, en el uso, bueno, ahorita hay que ver los benéficos de la tecnología en la cuestión de acercarnos a los demás, pero sin quitarle lo que son su razón de ser, las etnias, rescatar todo ese tipo de cosas y que cuando nosotros nos llega un pequeño al preescolar, son tan auténticos que van perdiendo esa esencia cuando alguien los etiqueta. Es todo, gracias, doctora. Muy ejemplar todo esto que nos acaba de compartir. Gracias, Moni. Sí, creo que tienes mucha idea de todo esto y razón en función de decir sobre la diversidad cultural en la cual estamos. Y ahorita vamos a ir compartiendo un poquito más con la relación que tiene en esta asignatura. Pati, adelante. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Coincido plenamente con Mónica, eh, pero yo lo llevaría más allá de la interculturalidad del país, del mundo, sino que en cuestión también de pensamientos, no nada más estar con los que están de acuerdo, con los que tienen discapacidad, porque ahorita se habla mucho de inclusión, pero la verdadera inclusión no es estar diciendo ella o los miles de
géneros que han salido aparte de los dos biológicos. Yo considero que la verdadera inclusión está en apoyar a las personas, apoyar sus pensamientos, aunque uno no esté de acuerdo, y bien lo dice Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que piensas, pero lo voy a defender a muerte. Y la inclusión de la gente con discapacidad, la gente que no es, por decir que los llaman peyorativamente indígenas, apoyarlos. Y como bien dice el video, o sea, no es la gente la que tiene que cambiar, sino las circunstancias para que ellos se puedan incluir. Sería cuánto, doctora. Gracias. Muchas gracias, Pati. Esto es justamente una reflexión desde muchas aristas. Cuando hablamos de la diversidad y de esta parte de la inclusión, en efecto es porque nos reconocemos diferentes en un mismo entorno y que además coincidimos en algún espacio, en algún momento específico determinado. Esto no implica que forzosamente tengamos que cambiar, modificar nuestra naturaleza para ser otros y coincidir o ser parte de un espacio. Pero cuando hablamos de la política educativa, estamos reflexionando acerca de lo que otros esperan y desean en nosotros. Porque al final son estas decisiones que se van tomando de manera imperante, con ideas, con valores, acerca de cómo debería ser una educación, cómo debería ser la práctica educativa, que tiene muy claro también quién enseña, qué enseña y cómo enseña. Es esto a lo que le llamamos sustancia política. Entonces, al final de cuentas, nos vamos dando una idea de que quienes han estado en el poder, pues han tomado esas determinaciones, sino ellos con sus asesores, para definir hacia dónde queremos caminar y qué queremos hacer. Entonces, si nos damos cuenta que somos justamente diversos, pues tendremos que ir reconociendo en dónde encajamos y por qué de repente adolece alguna de estas decisiones políticas. Sí, Anita, adelante. Doctora, muchas gracias, muy buenos días. Lo que usted está comentando ahorita me hizo ruido, me resonó en términos de que normalmente las políticas públicas, específicamente en el terreno de la educación, provienen de acuerdos internacionales, ¿no? De movimientos internacionales. No es algo que determinen por sí mismos los gobiernos, sino que se suscriben acuerdos, nos incorporamos a tendencias, particularmente recuerdo las de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son las que están primando recientemente, y esas son las que le dan orientación a este tipo de, por ejemplo, al respeto de los derechos humanos, a la inclusión, etcétera. Provienen de movimientos internacionales y nosotros nos suscribimos a ellos como país, ¿no? Sí, en efecto. Sin embargo, bueno, cada gobernante pues va definiendo hacia dónde debe caminar o cuáles son sus ideas. Aquí tenemos, por ejemplo, pues Cuba, Japón, Dinamarca, Suecia, que aunque sí tenemos estos tratados y obviamente pues México pertenece a la OCDE y a partir de aquí se van determinando cuáles son los caminos, pues tenemos también esta libertad que hasta cierto punto pues nos va definiendo como sociedad. Y obviamente pues nos inclinamos más hacia uno que hacia otro. Y bueno, vamos a revisar ahorita cómo hemos ido evolucionando en México específicamente y que hemos además atendido a ciertas necesidades culturales y que han sido también en función de la demanda económica. A partir de aquí, pues se han tenido que instituir estos espacios académicos que han sido las escuelas, pero que pues no hemos podido cubrir todas las demandas internacionales a las cuales nos estamos refiriendo, porque pues tenemos una evolución diferente, tenemos una perspectiva distinta y en función de esto pues también nuestro grupo social pues va cambiando, va transformándose, pero no a la par de lo que están haciendo otros espacios. Y también tiene que ver con esto que mencionaban tanto Patti como Mónica, tanto la diversidad cultural como este mundo en donde intentamos encajar, pero somos propios, somos diversos y a partir de aquí pues nos vamos acomodando, acondicionando. En función de esto, pues vamos a ir contestando unas preguntas en el documento compartido, en donde vamos a reflexionar también pues qué tan pertinente es estas decisiones que se van tomando. La pregunta inicial, la primera, pues tiene que ver con qué opinión les merece el modelo educativo actual.
porque en efecto, aunque los gobiernos pues van tomando estas decisiones, los que nos enfrentamos a esta diversidad o a esta necesidad, pues somos nosotros. Ya lo platicaba también Moni en estos consejos escolares que tenemos pues la escuela de educación básica y media superior. Estamos hablando de lo que son las diversidades y la interculturalidad, pero ser distintos en distintos espacios también. Entonces, esto es algo interesante que sí se ha venido manejando, pero que ahora pues está todavía mucho más fuerte en esta posición. La primera pregunta, pues, ¿qué opinión les merece el modelo educativo actual? Esto es una pregunta muy personal. Y la segunda es si ustedes recuerdan, pues, aquel modelo con el que fuimos educados, cómo nos educaron, qué era lo que estábamos trabajando, qué conceptos, qué ideas se hablaban. ¿Recuerdan su boleta de calificaciones, por ejemplo? Ahorita vamos a comentarlo. ¿Lo tenemos que escribir ahí en el formato que envió, doctora? Sí, sí, Pati. Gracias. Sí, a ti. Perdone, doctora, se me perdió la señal y no tengo cómo ingresar al documento. ¿Lo podría volver a postear? Sí, claro. Gracias. No, al contrario. Ahí está.
Bien, pues vamos a ir compartiendo. Veo que ya la mayoría han concluido. ¿Quién nos quiere platicar tanto su opinión como el modelo en el que fueron educados? ¿Qué recuerdan y qué les parece ahora pues el modelo que tenemos? Que bueno, dicho sea de paso, pues hemos tenido varias modificaciones, 11, 14, 17, 19, 22 y pues es el actual con el que estamos trabajando. Moni, adelante. Bueno, doctora, en cuanto a qué dice, ¿qué opinan acerca del modelo educativo actual? Es reformar la educación ambiental, la universitaria, la económica y de salud. Sabemos que, pues, si no tenemos una cultura de preparación, no podemos tener un progreso en conjunto. También el tema de las TICs. Es muy importante que en educación básica ya el pequeño te domine las TICs, porque todos los programas que se implementan con la nueva reforma educativa, el nuevo modelo de Obrador, ahorita que continúa nuestra representante, todas las descargas se vienen en esa situación, que deben de dominar las TICs. La económica. Si tenemos barreras de aprendizaje en cuanto a alimentación, pues no podemos tener una salud. La salud es primordial porque ya nosotros como trabajadores de Estado o federal se recorta el presupuesto y si no tenemos maestros sanos, maestros que estén bien emocionalmente y en todas las esferas del campo cognitivo, pues no puede dar clases, ¿verdad? También sus pequeños, las necesidades. La otra dice, recuerda qué cambios, bueno, ¿con qué fue educado? Es que no leo aquí. Recuerda que cómo fue educada. Ajá. Bueno, sí, en mi caso fue por unidades de aprendizaje. Bueno, en 1985, cuando yo iba en el preescolar, la educadora ponía sus frisos y había temas comunitarios. Por ejemplo, en ese entonces era la educación ambiental, hablaban mucho de proyectos de los oficios y lo que generaban, más que nada, dar un resultado, que más adelante se transformó en el ABPC, que es ya por proyectos comunitarios, que ahorita ya lo están retomando, pero con el enfoque de participación social, involucrando a los papás. En ese entonces nada más los compañeritos, no era tan obligatorio el preescolar, y también hubo el cambio de Salinas de Gortari, que implementó lo eclesiástico, o sea, él también no respetó la reforma educativa de Benito Juárez y permitió muchas cosas que ya me acuerdo que en ese entonces ya nosotros nos hacían misa para salir de un preescolar que era totalmente de gobierno, ¿no? También más abajo, bueno, fue todo lo que recuerdo, y que fue una situación que se devaluó el peso mexicano, lo cual que pasó con los papás, que pues sí hubo mucha preocupación a la devaluación del peso mexicano. Luego dice, creo que abajo hay otra pregunta, pero no la puedo ver. Es acerca de los cambios, pero es más abajo, es otra pregunta. Ajá. Sé qué podríamos implementar y qué opinión se merecen hacer modificaciones. Bueno, sería en la sustentabilidad. ¿A qué me refiero con sustentabilidad? Que sí hay presupuesto y sí hay buenos economistas en México para llevar una sustentabilidad en todos los géneros, porque sí lo hay. Tenemos gente exitosa en México y no es necesario así como que compararnos con los internacionales, porque aquí en México ha surgido mucha gente intelectual que ha hecho cambios radicales, entonces sí hay sustentabilidad. La otra dice, es que si no puedo poner más abajo, de favor. La otra pregunta de la sustentabilidad dice, los posgrados para estar mejores preparados y lo veamos como una meta en la que entre mejor preparados estemos, mejor podemos construir seres humanos analíticos y progresistas. El impacto ambiental y la biomasa, que debemos de cuidar los recursos naturales como es el agua, que ya es el oro líquido. El impacto ambiental, si no reforestamos y no tenemos esa cultura de que nosotros tengamos recursos renovables y no renovables, pues eso a 50 años la huella hídrica pues sí nos da mucho. No podemos vivir si no respetamos nuestros ecosistemas. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy completo, Moni, muchas gracias. Podemos ir rescatando pues algunos de estos elementos que nos has mencionado.
Sobre todo, bueno, en la primera parte que tiene que ver con el modelo con el que hemos sido educados. Esto implica, pues, el reconocer la historia por la cual hemos pasado y que, bueno, a su vez, pues, ha sido necesaria de hacer modificaciones en función de los contextos, de las reformas internacionales, del interés que tenía México en ese momento y de un elemento importante que son el perfil de los egresados, en dónde se iban a posicionar, cuáles iban a ser los beneficios que iban a tener o en dónde iban a poder trabajar, porque eso es el primer sentido que le vamos observando. Y en función de esto, pues obviamente vamos viendo la evolución. Ya tú nos habías hablado además de algunas estrategias, de algunas dinámicas, de algunas herramientas que poco a poco los maestros hemos tenido que implementar más allá de lo que venga en el sistema ya estructurado. Porque, bueno, si en el sistema viene que trabajemos el tema virtual, hemos visto que no todos tenemos las mismas condiciones, que en algunos espacios no hay la conexión estable, entonces vamos buscando cómo hacer estas estrategias en donde bajamos la información, podemos proyectar algunas cosas, pero no trabajar de forma continua en línea. Entonces, estas han sido pues adecuaciones que hemos tenido que realizar para poder reconocer y para implementar cualquiera de estos modelos académicos que nos hemos enfrentado. Hay 3 elementos importantes cuando hablamos de política educativa, que bueno, es un concepto polisémico y que ahorita vamos a revisar en un video. Una parte importante que es el poder, que sin duda es algo que va a generar que quien esté en este espacio siendo nuestra figura de atención académicamente y políticamente, pues va a tener hacia nosotros. La segunda es la coacción y el tercero es el sometimiento. En cualquier aspecto, en cualquier espacio de política, son estos 3 los elementos y esto, bueno, viene fundamentado, pero además Paulo Freire lo hablaba desde hace muchos años, es una forma en la cual nos estamos conociendo y estamos haciendo. Hacer política es lo que hace cada maestro diariamente en sus espacios. Ahorita vamos a ver un video que nos va a dar información acerca de estos elementos y que, como bien lo mencionabas, Moni, pues son elementos, datos que nos dicen cómo hemos sido educados en función de una necesidad, pero también que el modelo que estamos vivenciando, pues surge también de una necesidad y es una necesidad internacional que pues nos va alineando a que también podamos reconocernos como mexicanos en otros espacios. Anita, adelante y enseguida Pati. Muchas gracias, doctora. Quiero reflexionar un poco en que las modificaciones que se generaron con este nuevo modelo, con esta propuesta de la nueva escuela mexicana, son como deseos muy añejos. Yo recuerdo que desde que empecé a trabajar, todo el mundo decía, es que nos dictan los programas y no se toman en cuenta el contexto de cada escuela, y es que son planes hechos en escritorio y no se toma en cuenta al maestro, o es que son programas traídos de otros países y no se toma en cuenta que somos distintos, que México es un país diferente. Y esto es justamente lo que está retomando esta nueva propuesta. Nos da autonomía, está enraizado en nuestros valores culturales, está pensado en nuestras condiciones, está dándole la posibilidad al magisterio de que sea su contexto y sus condiciones reales las que permitan la elaboración, la coelaboración del currículum. Y esto a mí me parece formidable. Sin embargo, y bueno, un poco parte de lo que nos ha ocurrido, creo que con todos los demás modelos, tiene que ver con la politización que se hace del sector educativo, ¿no? Y entonces, lamentablemente, ya no se ve al modelo por sí mismo, sino que se ve la intencionalidad, como lo dice usted en este momento, del poder del gobierno que quiere imponer y que quiere ideologizar y que ya nos quiere llevar al socialismo, y bueno, cosa que es absolutamente errónea, ¿no? Porque es un modelo, si bien pensado en la decolonialidad, es buscando la recuperación de lo que somos como país, de nuestras propias raíces, y eso no es llevarnos al socialismo. Sin embargo, esta politización hace que ese ruido impida que la logística de implementación sea efectiva y que podamos encontrar resultados viables, resultados favorables en el corto plazo.
Antes bien, creo que lo que hace es generar este ruido que hace que efectivamente no podamos encontrar resultados favorables en ninguna de las propuestas que se hayan generado. Y esto pues va en detrimento de la educación de los chicos. Tal vez tendríamos como que pensar, y es un poquito lo que ponía al final, tendríamos que pensar en planes a 20 años y no planes sexenales que tengan que ser cambiados cada que entra un gobierno, porque eso no nos permite avanzar como países y no nos permite que se consoliden, ni siquiera que se implementen bien las reformas que se han planteado. No hay ninguna de las que se hayan planteado a lo largo de la historia de la SEP que se haya consolidado realmente. Gracias. Al contrario, eso es muy importante. El hecho de que no demos continuidad a un proceso no nos dice hasta qué punto podemos tener respuestas, resultados, y no sabemos si lo que estamos haciendo en efecto está generando modificaciones o no. Otro aspecto muy importante que mencionaste es que no estamos quizá preparados para el cambio. Tanto lo hemos solicitado, tanto lo hemos anhelado, tanto lo hemos sentido, que cuando llega a nosotros esa libertad, ese cambio, esa modificación, no sabemos qué hacer con él. Entonces, nos encontramos a lo mejor también dispersos. Tantos años hemos tenido una guía didáctica, algo que nos diga qué hacer, algo que nos dé como un rumbo, que ahora que nos dicen, tú eres dueño de tu espacio, tienes 4 metodologías diferentes, algunas áreas de conocimiento que ya no son asignaturas, en donde puedes ajustar, modificar, integrar, llevarte un proyecto todo el año si así quieres, pues nos es difícil de implementar. Y sobre todo, si tenemos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en la docencia y no sabemos ya dónde dejar nuestra libreta que siempre traemos aquí abajo, con la cual estábamos acostumbrados a hacer los mismos ejercicios. El cuestionario, una lectura, la revisión, el examen, un ejercicio, a lo mejor modificamos, incorporamos algunas dinámicas, un debate, una presentación, una exposición, que ahora, pues en efecto, no sabemos desde dónde anclarnos, en dónde agarrarnos para ir caminando. Entonces, las percepciones que podamos tener, pues son muy importantes, porque así como yo vivo el mundo, es como lo voy a ir transmitiendo. Entonces, hablar de la política educativa es reconocer. ¿Se le fue la señal, doctora? Se me fue a mí. No se escucha, doctora. Se le fue a ella, yo creo. No se escucha. Sí, ya incluso la imagen se pasmó. A ver Se qué le es. fue el audio. O cerró el audio y no se dio cuenta. No, se le fue la señal, se quedó pasmada la pantalla. Ah, ok. Sí, ya me di cuenta. Yo creo que sí se le fue la señal. Sí. Ok. Vamos a esperar. Hay que decirle, a lo mejor no. En el texto, ¿no? Ajá. Buenos días a todos. Hola, se le fue la señal a la doctora Natalia. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Sí, estaba viendo justamente ello. Les pido un poquitito de paciencia. Seguramente en un momento más se va a conectar la doctora Natalia. Sí, gracias. Notaron nada más en lo que logra restablecer la señal. Muchas gracias a todos. Vamos a estar aquí pendientes. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Perdón, creo que perdí conexión. Listo. Listo. Bien, pues justo estábamos platicando acerca de esto que mencionabas, Anita, muy interesante, que tiene que ver con
Bueno, el que nosotros busquemos pues este elemento, este procedimiento, que hagamos reflexión hacia dónde queremos que caminen nuestros estudiantes, para que a partir de aquí pues podamos implementar estos modelos. Y bien lo mencionaste también, el tiempo que tenemos en la implementación, en lo que apenas estamos consolidando algo, viene una nueva modificación y esto nos impacta. Ahorita justo antes de que Patti nos comentara y Mónica también hiciera algunos comentarios, yo les decía, este modelo pues realmente es novedoso, pero tiene también ya algunos años antecedentes. Desde la Reforma Integral de Educación Básica, 2011-2014, fuimos implementando algunos elementos que han permanecido, como el Consejo Técnico Escolar, como la Ruta de Mejora Escolar, que como yo les digo, póngale el nombre que quieran, pero que sea un seguimiento a lo que queremos, a lo que deseamos en nuestra institución. Si pudiéramos darle seguimiento continuo a estos elementos, pues por supuesto que veríamos cuáles son los frutos, pero al estar haciendo tantas modificaciones, pues obviamente no vemos concreto, ni tampoco nosotros nos sentimos cómodos con la implementación. Patti, adelante. Gracias, doctora. Bueno, mi opinión al respecto sobre el nuevo modelo educativo es, yo hace mucho que dejé de que mis hijos pues, estuvieran en la escuela, entonces ya no he visto los libros de texto actuales, entonces, pero lo que yo, a comentarios de gente que sí tiene a sus hijos en escuela pública, los contenidos, no sé cómo, lo que le mencionaba hace rato, ¿no? Lo de la inclusión, o sea, inclusiones forzadas. A mí me viene mucho a la mente no sé, inclusive tan solo el que ya no sean materias como tal. Yo fui formada con el modelo tradicional de una materia para matemáticas, un libro para matemáticas, un libro para historia, un libro para español, hace 40, 50 años casi, ¿no? Y ahorita yo he visto que vienen, por ejemplo, hay que están trabajando en la noche ahí en una calle y es una señora que trabaja de sexoservidora y está preocupada porque hay muchas personas transexuales que están trabajando ya en la misma calle donde está ella. Entonces, yo no sé si eso sea tan válido para que un niño de primaria lo esté leyendo en un libro de escuela. Entonces, a mí sí me mueve eso, ¿no? Y yo considero que lo más importante en este caso, como bien lo mencionó la doctora Ana María, es que los planes sean transeccionales como en todo el mundo, que no se vea nada más, es que mientras yo esté en el poder se va a hacer esto, y ya el que venga que haga lo que se le dé la gana. El presupuesto que se asigne a la educación, y ello no va a implicar nada más que voy a dar más dinero, sino que ese presupuesto se gaste adecuadamente en lo que se necesita, capacitación a los profesores. En el sexenio del licenciado Peña Nieto se estaba haciendo obligatoria la evaluación a los profesores. ¿Por qué no quisieron? Por cuestiones políticas, me imagino. ¿Y qué pasó cuando llegó el señor López? Va para atrás todo eso. Entonces, mientras estén peleando por lo que yo quiero hacer y tú no, lo que tú hiciste no me gusta, no va a funcionar. Y de hecho, o sea, por ejemplo, yo veo las repercusiones, yo tengo grupos en licenciatura, no saben escribir, doctora, y todavía no me llegan ahorita los que ya tienen la política de que no pueden reprobar a nadie porque es malo, no sé por qué razón ya no pueden reprobar a los niños. Si un niño no sabe las cosas, no puede acceder al siguiente nivel, tiene que reafirmar los conocimientos. Entonces a mí me llegan alumnos que no saben escribir, no tienen ortografía. Vaya, pues ni siquiera las matemáticas, acaban de pasar los exámenes a título en la universidad. En mi materia, que es, digamos, relativamente sencilla, son 6, en las materias de matemáticas, 70, 60 alumnos presentando.
Entonces, esos son retrasos que traen desde la primaria, pues, porque ya tienen el teléfono que les ayuda a hacer las sumas, ya tienen el teléfono que les ayuda, ya tienen la inteligencia artificial, que es en lo que estoy trabajando, que les ayuda a generar textos, ya ni siquiera saben escribir bien. ¿Sería cuánto, doctora? Perdón porque me explayé mucho. No, Pati, muy bien. Esto es justamente uno de los aspectos que debemos trabajar. El que tengamos la diversidad de opiniones no significa que estemos peleados o que sea un proceso complicado. Y esto es parte de lo que queremos formar en nuestros estudiantes. Yo comenzaría con una primera parte que bien mencionas, tanto la percepción como las preconcepciones que tenemos acerca de lo bueno y lo malo nos pueden influenciar, ¿sí? A tomar estas decisiones, determinaciones. Creo que esto es difícil de poder implementar porque no podemos dejar de lado que, bueno, México pues es un país más humano y un poco más alineado a la religión, entonces tenemos pues ciertas culturas que nos dicen lo que moralmente está bien y lo que no. Entonces, obviamente, al enfrentarnos a este tipo de situaciones, desde el simple hecho de aperturar el tema de la educación sexual, nos genera complicaciones. Y sí, en efecto, Pati, creo que yo lo agrego a este segundo comentario. La evidencia de este proceso que estamos experimentando, pues lo tienen los maestros de básica, porque son ellos los que no saben qué hacer con los libros, en efecto. Y les voy a decir, ampliando estas perspectivas, no solamente con lo que el maestro desea implementar, sino con lo que los padres de familia están permitiendo que se implemente. No todos tienen esta apertura mental para poder reconocer que los chicos deben saber todos los contenidos, que deben conocer toda esta diversidad. Entonces, a veces al maestro se le está dificultando implementar determinados contenidos. Sí vienen en los libros de texto muchas de estas circunstancias, que bien lo mencionaste, pues si tenemos hijos más pequeños, a veces nuestras preconcepciones nos dicen hasta qué punto es viable, es considerado bueno, yo no fui educado de este lado, estas palabras yo no las comentaba, no las mencionaba, este material, este contenido tampoco, y por supuesto que nos asusta. Entonces, ¿quiénes sí tienen ese conocimiento de lo que está ocurriendo a viva voz? Pues son los maestros de básica. En efecto, cada uno está eligiendo qué proyectos y hasta qué punto, pero si ustedes revisan, yo pude participar en el encuentro pedagógico de experiencias de este modelo educativo implementado aquí en Michoacán, con una narrativa que envié, y la mayoría de ellas platicábamos en este espacio que tuvimos de diálogo, se fueron por algunos contenidos que son básicos y que son necesarios y que son naturales, pero sí le sacamos un poco, por así decirlo, a estas materias, asignaturas, contenidos que van más allá de lo que la perspectiva tanto del estudiante como de los padres de familia puedan tener. Este caso es un problema en realidad de una sexoservidora en donde está haciendo pues cuentas tanto de lo que gana como de lo que va a partir una vez que amplíen estos servicios, el experimento en donde viene una eyaculación y otros puntos que no solamente para nosotros como maestros es difícil implementar, sino para los padres de familia. Y curiosamente, diferente a lo que pudiéramos pensar, también platicábamos de las edades de nuestros padres de familia. Muchos de ellos son más jóvenes que yo, tengo 35 años, y realmente son chicos que les cuesta también hablar de diversidad, implementarlo, como bien lo mencionaban, decía Mónica, ¿no? Más allá de esta diversidad cultural, la interculturalidad, y lo mencionaba Patti también, de incluirnos, como lo veíamos en este video. Entonces, en el texto es muy fácil mencionarlo, pero en la práctica es donde vienen estas dificultades. Y lo alineo con lo que mencionaste también, Patti, esta ética profesional que debe de permanecer y que debe de sustentarse, también es difícil, ha sido difícil a lo largo de los años irlo implementando. Ahora con la tecnología, con muchos medios, debemos estar preparados para presentarles todas las propuestas, abrirles esta diversidad que tienen de elección, pero que también como antes lo hacíamos, porque
siempre se ha hecho, siempre hemos podido copiar en el libro, traer el acordeón, bajar la información, ponerle nuestro nombre diciendo que además lo bajé de otro espacio, que lo copié de otro lugar. Pues ahora es también lo mismo, desde que nació Enciclomedia y luego Encarta y luego estos buscadores, pues nos hemos ido enfrentando. Antes estaba muy de moda y satanizado un poco el famoso Rincón del Vago, que ustedes lo deben de recordar también. Entonces, han sido periodos en nuestra época en donde hemos intentado ir implementando determinadas cosas, pero ¿quién permanece? ¿Quién forma? El educador. Y es ahí donde tenemos el reto más interesante para poder abarcar. Gracias, Pati. Perdón, doctora, si me permite un comentario más para concluir mi participación. Tuve la oportunidad de ir a Cuba y allá se da mucho el culto a la personalidad. Usted camina por las calles de La Habana o va sobre las autopistas o carreteras, que nada que ver con las carreteras. Es un país hermoso, pero que tiene muchas, muchas carencias, no tiene ni para comer. Y usted en todos lados se encuentra carteles de Fidel, carteles de Ernesto Guevara de la Serna, y las escuelas están muy enfocadas al culto de la personalidad del señor Fidel Castro. Entonces, y yo he visto también que eso está muy enfocado acá. Hay un libro, no sé en qué libro, porque con eso que ya no son por materias, mencionan lo del dichoso fraude que nunca se ha comprobado, del dichoso fraude del 2006, y el licenciado López Obrador que ganó, pero le robaron la elección. Entonces, yo siento que también por ese lado están manipulando a los niños para rendirle un culto a la personalidad al señor López. Entonces, yo creo que no es el camino, porque Japón, los países de primer mundo no avanzaron de esa forma. Es cuanto. Muchas gracias, Pati. Sí, hay que ser cautelosos también en esta perspectiva. A lo mejor no habíamos visto tanto algunos elementos, rasgos que fueran como marcando lo que ahorita tenemos como política en México y que, bueno, va a coincidir en la salud, en educación, en economía, con lo que vemos. Entonces, ahorita vamos a revisar también una pequeña línea del tiempo acerca de lo que hicieron algunos de los presidentes que estuvieron en México y nos vamos a dar cuenta que, en efecto, la intencionalidad de cada uno de ellos fue impulsar determinados ejercicios o elementos que estaban haciendo falta y que algunos de ellos han permanecido, que por esto es importante reconocerles aquello que están implementando y que es funcional y que es permanente, que nos puede servir para mucho tiempo, pero también reconocer y aquellos elementos en donde a lo mejor tenemos ciertos sesgos o no son tan funcionales. Ahorita que hablabas de la evaluación, Pati, pues también es un tema súper amplio que podríamos analizar muchísimo. No nos vamos a enfocar tanto en eso, pero que sí es muy interesante acerca del por qué el sistema tiene tantos sesgos ahora para que podamos reprobar a un alumno. Y en efecto, si vemos el antecedente, tendríamos que revisar también el impacto que ha tenido la permanencia en la escuela. Si uno de los elementos importantes del artículo 3º tiene que ver con el derecho a la educación y garantizar que la educación no solo se implemente, sino que permanezca el alumno en un enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva, que ahora es lo que se le ha ampliado. Es importante reconocer que muchas veces los chicos tenían acceso a la educación, pero no permanencia ni participación. Es por eso que se han tomado determinadas decisiones para que el chico no solamente acceda al proceso escolar académico, sino que permanezca en él. Y la participación es también ampliar mucho lo que has mencionado, Pati, acerca de qué percepción tenemos de la vida, qué preconcepción hay sobre el contexto y en dónde también se pueden insertar, porque no hay que olvidar que este ciudadano que estamos educando en México se puede insertar en cualquier parte del mundo y es parte del por qué estamos tomando determinadas decisiones. En efecto, Anita ya lo mencionaba, hay muchos tratados internacionales, muchos espacios en donde nos han dado estas líneas políticas hacia dónde tendríamos que trabajar, las competencias educativas, el ambiente alfabetizador y el aprendizaje, lo que ya manejaba también Michael Fullan,
Pero todo esto también es importante reconocer que quienes están al frente de estos espacios, pues van determinando a qué más le vamos a dar peso y hacia dónde vamos a caminar. Es como nosotros que estamos en el salón, si yo soy más visual o más auditiva o más kinestésica, les pondré más actividades en este sentido. Entonces, habrá que ser cuidadosos en aquello que se elige de toda la gama de posibilidades que nos muestra un estado. Gracias, Pati. Dalia, te escuchamos y Anita me parece que también quería participar. Gracias. Sí, buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Sí, lo que comentamos, de igual manera lo que decía la maestra, la maestra, la anterior a la que acaba de pasar, que desconocen cómo es el trabajo en el nivel básico. Pues yo trabajo en educación primaria y sí es un cambio que, como dice la doctora, no desde ahorita hemos estado trabajando con esos proyectos que ahorita nos presentan 4 proyectos para cada eje de formación. De hecho, decía la maestra, el resultado de todas estas reformas ella que trabaja en el nivel superior, pues lo va viendo, que no se concretan, que los alumnos desconocen lo que es la gramática, las operaciones básicas incluso. Y sí es una pena y lamentablemente siento que los maestros que están, los maestros de educación básica son resultado de esos programas que no han tenido una secuencia y que no han tenido resultados. Entonces ya se hizo un desorden en cuanto al proceso educativo que estamos viviendo en nuestro país. Y como comentaban, pues sí está sujeto a lo que nuestros gobiernos, a las necesidades de nuestro gobierno, es lo que siento yo. El nivel básico está enfocado a cubrir las necesidades de nuestro gobierno, ya que pues no, para empezar, no tienen un orden en el nivel básico. Como dicen, no hemos terminado los programas, cada sexenio se cambian. Si realmente hubiera un orden a nivel nacional, una ley que estableciera que debemos de tener un orden en el nivel, en la educación, pues que lo respetaran, pero no, cada uno va, cambia y hace, según ahorita, como decían, es el resultado de las voces de los maestros que decíamos que no son los mismos contextos y que bla, 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 pero al final de cuentas, la pregunta que nos hacía que cómo estudiamos nosotros, yo en el jardín fue en el año 83, 84, pero tuve la fortuna, ¿verdad?, de que me enviaran a un jardín particular porque vivía en la Ciudad de México. Aquí es provincia, en donde vivo actualmente, de donde son mis papás. Entonces, ahí en la Ciudad de México, pues me mandaron a un jardín de los Montessori. Y pues la educación no sé cómo haya sido, si igual que en las escuelas públicas, pero por lo que decía la maestra que comentó sobre el jardín, cómo estudió ella, yo de lo que me acuerdo, pues de que ellos nos dejaban jugar, uno iba creando su aprendizaje, porque que yo recuerdo que nos estuvieran sujetos a algo, a lo que ellos decían, no. Sí nos enseñaban modales, nos enseñaban a comer, a utilizar los cubiertos, llevábamos nuestro lonche, ahí lo sacábamos y todo. O sea, era una formación integral, pero en cuanto, pues sí, a una formación educada, o no sé cómo llamarle, que pues nos iban educando de esa manera, saludar, despedirse, y el juego, ¿verdad? Y sí, contar lo básico. Yo no salí leyendo del jardín, pero hice un año nada más. Entonces, cuando yo ingresé a la primaria, ya fue una primaria pública, me metieron porque yo cumplía 6 años en febrero y entraron en septiembre. Entonces, pues sí me recibieron porque pues yo llevaba jardín y como no era obligatorio, ya ven, en ese tiempo, pues sí me recibieron y pues ya entré de 5 años. Y pues el sistema con el que aprendí a leer, dijera la maestra, pues sí, fue el silábico, que todo tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque pues aprende uno a leer y dependiendo del enfoque que el maestro le vaya dando, pues aprendemos a reflexionar, a comentar, a expresar nuestras ideas, aunque sea el método que sea. Y en ese caso fue el silábico y pues sí, al menos yo tengo buena ortografía, me enseñaron lo que es la gramática, el sujeto, el predicado, que hacíamos las planas poniendo artículo, adjetivo, verbo y sustantivo y ahora los adverbios, ¿no? Pero pues eso me sirvió porque actualmente, como dice la maestra, pues somos lo que somos y estamos donde estamos, y los alumnos que actualmente cursan un nivel superior,
pues no saben escribir. ¿Por qué? Porque pues nada más les enseñaron a leer tal vez con el método silábico, ya como fuera. O sea, ni siquiera les revisaban ortografía y se han ido dejando. Y como dice ella, que ya no podemos reprobar, pues sí es una verdad, solamente si el papá quiere que repruebe, lo reprobamos, y si no, no. Y pues no es una obligación. Y ya también los maestros, el compromiso de cada docente, también ahí recae el fruto que tenemos con esos alumnos, porque si al maestro le vale, pues ya sí que se vaya, no le corrijo, no le enseño. Cuando yo practicaba, a veces es lo que veía, que los maestros no les decían a los niños, pero pues como íbamos a observar nada más, pues no podíamos decir nada. Pero los niños, pues así se quedan, mientras no les dices que está mal, pues así se quedan y así se van y ellos no saben que están mal, para ellos está bien. Y pues la educación tradicionalista, como decimos, pues tiene sus cosas buenas y todo lo que vemos ahorita de educación ya ha estado establecido desde hace años, con los filósofos que estudiamos, los pedagogos, todos ellos, pues es lo que seguimos viendo. Ya desde cuántos años están ellos con sus investigaciones, con sus aportaciones, y es lo mismo. Entonces, es el enfoque que nos enseñan a darle a nosotros en cuanto a la forma de enseñar. Yo de los libros o de esta nueva reforma educativa, pues sí, está bien que nos den esa libertad de nosotros planear o diseñar nuestros contenidos, pero no hay un orden. O sea, nos manejan que los libros de texto son un recurso para el maestro. Tú si quieres los agarras y si no, no. Pero yo a veces me pongo a pensar, si por ejemplo yo tengo un hijo y lo cambio de escuela, a lo mejor los conocimientos que yo estoy viendo porque aquí en mi comunidad hay un problema de drogadicción a lo mejor, y entonces me estoy basando en eso para todos mis aprendizajes, y me paso con ese proyecto medio año, y si al niño lo cambian de escuela, o sea, de cierto modo debemos de llevar un orden, debe de haber un orden. Y como decían, estamos sujetos a las necesidades del gobierno, sí, pero pues ahorita ya no hay ni necesidades del gobierno, creo ya nada más nos están dejando que como que la ahí se va. Antes, cuando la globalización, metieron lo de las competencias, que teníamos que formar alumnos competentes. ¿Por qué? Porque tenían que ser capaces de enfrentarse al trabajo, porque únicamente lo que hacemos como obreros del gobierno es crear más obreros. ¿Por qué? Porque todos en su futuro pues van a ser obreros. O sea, solamente los que son dueños de empresas son los que serán jefes, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues todos somos obreros y tenemos que prepararlos para cubrir esas necesidades que ahora sí que la primera clase necesita. Pero bueno, lejos de ello, yo siento que el cambio, pues está en cada docente, viendo las necesidades. Si somos críticos, si somos responsables, si somos, si queremos nuestro trabajo, si lo vemos como realmente es, vamos a formar alumnos que desarrollen todo eso que nos dicen los filósofos, pedagogos y demás, que sean competentes, que sean autónomos, que sepan leer, que sepan. Nosotros, ¿cómo sabíamos? Conocimientos generales, conocimientos básicos, cultura general. ¿Por qué? Porque aunque sea con cuestionarios, aprendíamos, pero también nos enseñaban a leer. Había maestros que nos inducían a la lectura. Entonces, no nada más fueron los cuestionarios a lo mejor, pero si ese maestro te enseñó, te fomentó el hábito de la lectura, como él te la hacía, pues uno se pone a leer y te gustaba leer y te ponías a leer, pero no fue porque en la escuela te hayan dicho tienes que leer, sino que porque el maestro fomentó eso. Entonces nosotros podemos formar a nuestros alumnos de acuerdo a todas esas necesidades que ellos tienen actualmente y que nosotros sabemos que les van a servir, lo que realmente les va a servir, aparte de la formación en valores, que es con el ejemplo. Porque ¿cómo le voy a decir al alumno? Tienes que llegar temprano, porque en tu trabajo tienes que llegar temprano siempre también, tienes que ser responsable. Si el maestro llega corriendo a las 8 de la mañana, no, ¿verdad? Ya no coincide. Entonces son muchas situaciones o muchas responsabilidades que nosotros como docentes tenemos para formar a los alumnos a que sean responsables. Y si en educación básica no hay un orden, pues ya se imaginan el desorden que está viviendo la maestra en el nivel superior. Pues es mi participación. Muchas gracias, Dalia. Sumamente rica. Hay muchos elementos. Creo que yo lo percibo un sentir que hay en muchos espacios, porque a lo mejor nos falta capacitación, a lo mejor no hemos tenido este espacio en donde podamos compartir. Yo sé que hay perspectivas en donde lo ven pues muy prudente porque tenemos más libertad, mayor poder de convicción, de modificación, de implementación. Sin embargo, en la realidad, cuando ya se vivencia con los alumnos, con los padres de familia,
pues nos hemos enfrentado con muchas circunstancias que no son tan convenientes. Dalia lo menciona muy bien, estos ejercicios que además pues fueron un poquito con la historia, la implementación de las competencias se dio en los CONALEP, funcionó, por supuesto, porque la educación técnica y práctica y rápida era funcional, pero el tratar de ampliar y copiar esta implementación de competencias en educación básica, en preescolar, en primaria, pues no tiene las mismas implicaciones ni el mismo resultado, porque recordemos que estamos en procesos de comprensión y de formación. Entonces, quizá, Dalia, tienes razón y es un sentir que yo he percibido en muchos espacios. De alguna forma se requiere una línea, un contenido básico, un orden en donde podamos reconocer qué estamos haciendo, porque si de por sí había estas comparaciones, pues no es lo mismo la calificación que pone la maestra Natalia en la Escuela Madre Pino Suárez con la maestra Natalia de la Hijos del Ejército, con la maestra Natalia en la Niños Héroes, porque pues hay perspectivas, hay necesidades, hay diversidades que en efecto pues nos hacen tomar estas determinaciones. Entonces, las metodologías que se están implementando junto con la capacitación que a lo mejor no tuvimos también, porque cierto es de mencionar que comenzamos un año, un ciclo escolar sin materiales y que a pesar de esto, yo lo iba a mencionar con este comentario de Juan, que seguramente ahorita nos quiere decir, sí, es un modelo perfectible, pero en efecto, bajo las condiciones con las cuales se den cualquier modelo, en función de la política que esté en este momento, pues son los maestros los que lo enfrentan y los que buscan herramientas, estrategias, convencen a los padres de familia. Ya lo mencionaba también Patti, lo mismo pasó con la reforma integral de educación básica, en donde uno de los elementos cruciales era la evaluación en función de la mejora y, bueno, tocaron a un elemento fundamental que fue el maestro. No sirvió, no funcionó, no gustó por distintos elementos que podemos ampliar la perspectiva y revisar que políticamente no era adecuado, correcto, comprensible por el tema de los sindicatos, etcétera. Sin embargo, era un espacio en donde permitía también la perfectibilidad del sistema en función del docente. Y algo importante que es necesario mencionar, pues el tema de la capacitación, que muchas veces hemos concluido un proceso académico y ya no necesitamos, no sentimos que sea necesario continuar con esta preparación y eso ha mermado mucho el resultado en el sistema también. Y además, pues que se puedan implementar estos espacios académicos, cualquiera que sea, cualquier modelo, pero que no haya un seguimiento, que no haya una capacitación más puntual al maestro, pues genera mayor dificultad para la implementación, porque no hay claridad, porque no reconocemos por dónde empezar, porque no sabemos cuál es la guía que tenemos que seguir. En efecto, pues hay modelos que no son tan malos, que tienen sus cosas muy benéficas, pero cuando no tenemos una regularidad, cuando no sabemos hacia dónde vamos a caminar, pues es un barco que va a cualquier lugar. Por eso es muy importante cuando hablamos de la integración del sistema, pues reconocer la misión, la visión y los valores. Y en función de esto, que el propio sistema nos pudiera dar esas orientaciones para ir caminando juntos hacia la misma perspectiva. Pero al tener tanta diversidad, pues claro que nos modifica el resultado que vamos a estar esperando. Juan, adelante. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto, saludar a todas mis compañeras, a mis compañeros. Yo quisiera hacer una intervención, realmente ahorita que escucho a los demás compañeros que están participando, a las compañeras, pues se me hace muy, muy interesante este tema y muy importante para poder reflexionarlo. Hablando sobre la cuestión de qué opinamos sobre el modelo educativo actual, como lo escribí en el chat, yo creo que no hay que irnos a los extremos. Yo creo que todos los modelos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Yo también he tenido la oportunidad de ir a Cuba, de ir a Colombia, y no estamos en ese lugar. O sea, no estamos nosotros en México con esa propaganda, no estamos en México tratando de adoctrinar, digo, no me puedo ir a ese extremo. Entiendo algunos comentarios que se pueden realizar, pero
creo que tiene bondades este nuevo modelo, como también tiene cuestiones criticables, pero no nada más de este gobierno, sino también los demás, los anteriores que tuvimos. Concuerdo en el aspecto que las compañeras mencionan, que si la educación se tomara realmente en serio, no sería un programa sexenal nada más. Que llegue un gobierno, esta es mi forma de ver, mi visión, y se va a trabajar planes y programas de esta manera. No, sino que tuviera una visión a mediano y a largo alcance, que es lo que nos permitiría desarrollarnos de manera correcta, tener una mirada a largo alcance. Lógicamente, sí hay varias cuestiones, y entiendo a veces los comentarios del nivel superior y de la educación básica. Tanto los maestros de educación superior como los de educación básica tienen un gran reto, ¿sí? Tienen un gran reto. En educación básica se tienen que ir cumpliendo todo lo que se va pidiendo, todo lo que se va realizando cada sexenio. Les llegan, y les entiendo que a la educación superior los estudiantes, alguna de las compañeras comenta que no saben escribir, que no saben leer. Digo, y es correcto, pero tienen un gran reto los maestros de educación básica para poder realmente, van agarrando, van entendiendo un plan, un programa, una metodología, y la cambian. Van entendiendo un plan y programa y lo vuelven a cambiar. Entonces es un reto muy grande. No concuerdo en el sentido de que todo es la cuestión de educación básica. No, también en educación superior hay excelentes maestros, como hay muy malos docentes que no tienen esta preparación pedagógica, esta preparación metodológica y didáctica, y que más que ayudar a los estudiantes cuando ya llegan a este nivel, ya no pueden hacer nada porque no tienen las herramientas ellos para hacerlo, porque no les interesa hacerlo, y porque es muy fácil nada más culpar a la educación básica o a la educación media superior. Todos estamos en el mismo equipo, ¿sí? Todos somos docentes, desde el maestro que da educación inicial hasta el maestro que está dando clases de doctorado y de postdoctorado. Estamos en el lado de la educación. El modelo, vuelvo a reiterar, es perfectible, como todos lo han sido, como todos lo han sido. Han comentado la cuestión de la evaluación, concuerdo. Ese fue un eje que se trastocó en el sexenio pasado y que en este sexenio se quiso echar todo para atrás. Yo concuerdo que la evaluación es correcta. No podemos tener maestros en ningún nivel sin que sean evaluados. Lógicamente ahí podremos discutir cuáles son los alcances de no salir bien evaluado, qué recursos te está dando el gobierno, qué herramientas te está dando, te está apoyando a estudiar, no te está apoyando a estudiar, o sea, muchas carencias que tenemos como docentes, pero el que no se le evalúe a un docente, creo que en ningún lado, digo, ni desde educación inicial hasta nivel posgrado, se nos debe de retroalimentar, se nos debe de evaluar, porque es el proceso, o sea, eso hacemos nosotros con nuestros estudiantes, entonces no podemos pedir que a nosotros como maestros tampoco se nos rinda cuentas, ¿no? Era el comentario que quería dar nada más, doctora, en el sentido de que pues es algo apasionante. Digo, tenemos un gran reto, tenemos una gran dificultad, pero estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí, y para ello, para formarnos, para dar lo mejor de nosotros, tanto nosotros de manera personal, de manera académica, como a nuestros estudiantes. Es un cambio de paradigma. Realmente siempre un nuevo modelo es un cambio de paradigma, no nada más para nosotros como docentes. Bien, usted lo comentaba, que ya era también muy fácil. Tengo las cartas descriptivas, ya me tocó dar segundo año, 3, 4, 5 años, ya lo puedo dar sin ningún problema. No, pero van cambiando las situaciones. Pero también es un paradigma, doctora, en los padres de familia. Eso en educación básica. En educación media superior es un paradigma que a veces es muy difícil de lograrlo con los estudiantes. La gran mayoría de nosotros aprendimos con un método, incluso me puedo ir incluso hasta lo lancasteriano, que hasta estas actualidades todavía tenemos algunas cuestiones lancasterianas, pero aprendimos y somos generaciones de profesionistas que se lograron formar. Entonces yo creo, por eso mi comentario, que con ayuda del programa o sin ayuda del programa, con ayuda del libro o sin ayuda del libro, se puede salir adelante en una educación memorística, en una educación libre, en una educación no memorística. Si nos vamos a Ausubel hablaba del aprendizaje, sí, por descubrimiento, pero también nos decía que existía aprendizaje por repetición. Entonces no es tan peleada una situación con otra, debe de ser un complemento
Y yo así lo veo siempre cuando existe un nuevo modelo educativo, que es un nuevo reto y que es un complemento y que hay cosas que tenemos que ir mejorando. Muchísimas gracias, doctora, por la apertura. Compañeras, muchas gracias. Al contrario, Juan, de verdad es que muy atinados estos comentarios y que además nos ayudas pues a esta reflexión, ¿no? Es parte de lo que en efecto estamos intentando trabajar en todos los niveles educativos y es difícil el tener distintas perspectivas y mentalidades, reconocimientos, percepciones, preconcepciones, concepciones incluso, en donde podamos llegar a un acuerdo. Y algo difícil es también la implementación en la escuela, en la educación básica. Tú lo mencionaste, no solamente ha sido una modificación para los docentes, también para los alumnos. Muchos de ellos nos enfrentamos, no quieren participar, les cuesta trabajo investigar, porque en efecto, pues traemos arrastrando una serie de formas de actuar que tiene que ver con nuestro proceder, con nuestra profesión, con el tipo de maestros que hemos tenido y a lo que más le han enfocado. Yo les decía hace unos minutos, pues si soy visual, auditiva o kinestésica, me voy a ir por ese lado. Y también pasa que se hacen modificaciones, se implementan nuevos contenidos, hay algunas nuevas metodologías, hay otra perspectiva de trabajo y hay maestros que decimos, yo no me muevo, no me muevo y no me muevo. Entonces también la regulación institucional pues debería abonarnos para que nos sintamos más cómodos en el proceso y para que todos lo implementemos de una manera pues mucho más eficiente. Anita, adelante. Gracias, doctora. Yo tenía una pregunta desde hace rato que Patti presentó el ejemplo del ejercicio de la sexoservidora. Yo no estoy segura, aunque creo que ya le escuché en la intervención que tuvo usted. ¿Esos son ejemplos reales? Es decir, yo no soy maestra de educación básica, pero sí existen ejemplos como esos en los libros. Pues sí están en los materiales, sí está el experimento también para los varones, de una erección, y hay varios aspectos que sí están en los libros. Yo entiendo y lo hemos visto, pues a lo mejor es en una perspectiva mucho más global, que no tengamos tanta consideración o problema en hablar de algunos temas. Romper Sí, tabús, ¿no? Romper tabús, pero sí me parecen muy inadecuados, muy inapropiados. Pero como yo les he dicho, pues sí, hay maestros que se saltan la hoja, incluso hay padres de familia que dicen, yo no quiero que veas esto, mi hijo no va a venir ese día o no lo vamos a trabajar. Entonces, justo Juan lo mencionaba, ¿no? Si no estamos preparados como maestros, pues también como padres de familia y como propios alumnos, pues a veces es difícil llegar a las implementaciones. Qué bueno que queramos ampliar nuestras perspectivas y reconocernos en otros espacios, pero a lo mejor no estamos preparados. Y ahí es donde, pues, como maestro, ¿no? Sí, gracias, doctora. Esto me hace, por supuesto, enfatizar nuevamente en el sentido de la importancia que tiene el docente y el criterio con el que él va a trabajar los materiales, ¿no? Que ya bien había planteado Juan en su intervención muy, muy valiosa. ¿Cómo es el docente el que tiene que tener el pulso de cómo se pueden abordar los contenidos, de cómo se pueden abordar los ejercicios y de tener claro sobre qué se está trabajando? Porque el fundamento que sustenta a la nueva escuela mexicana tiene que ver con la transdisciplinaridad, tiene que ver con la interculturalidad, con el reconocimiento y el respeto por la diferencia y por el otro. Tal vez a quien se le ocurrieron estos ejercicios pensó que eso era respeto y tolerancia para la diferencia y la inclusión. Me parecen totalmente inadecuados, por supuesto, pero ahí juega el valioso papel del docente en discriminar qué y cómo lo van a poder realizar, y nuevamente enfatizar en el sentido de que una de las ventajas que plantea en la nueva escuela mexicana precisamente es el otorgarles autonomía de diseño en las actividades escolares, académicas, en la elaboración de los proyectos y en el enraizar todos los proyectos en los intereses de los chicos y de la comunidad. Y eso sería algo que se tendría que rescatar, algo que tendría que ser muy valioso. No sé si me permita, doctora, hacer una aclaración. Yo me formé cuando empezó en el 2007, me formé con mucha asiduidad en el modelo por competencias, y tomé cursos en España, tomé cursos de los que se impartieron aquí por parte del gobierno,
Y tengo muy claro a qué se refería el modelo por competencias y no tiene nada que ver con competencias laborales. Y yo siempre he visto que la principal objeción que se hizo a ese modelo tenía que ver justo con esta percepción de que se estaban formando mano de obra, de que se estaban formando obreros. Nada más de una manera muy genérica, el modelo surge cuando en la Unión Europea, a partir de la Unión Europea, hay movilidad escolar. Entonces, países de España, estudiantes de España se iban a Francia, se iban a Alemania, se iban a los Países Bajos. El objetivo del trabajar el modelo por competencias era establecer cuáles son las competencias mínimas que tenía que tener un estudiante para poder desarrollarse en cualquier contexto, sin importar en qué país está. Este fue un proyecto que se llama Proyecto Atlántida. El Proyecto Atlántida planteaba 3 tipos de competencias: las competencias genéricas o básicas, que ellos le llamaban competencias básicas, las competencias académicas y las competencias profesionales. Sí, las profesionales estaban, por supuesto, a nivel profesional, pero las básicas y las académicas son las que se trabajaron en la educación básica y tienen que ver con capacidades para la vida. Las competencias genéricas, o que nosotros llamamos genéricas o básicas para ellos, tienen que ver con que el chico sepa comunicarse, con que el chico sepa identificar el contexto cultural e insertarse en ese contexto cultural, con que sea capaz de manejar otro idioma, con que tenga la capacidad de reconocer en la naturaleza los ciclos naturales e identificar que existen procesos que debe conocer. Ahí es donde se insertan las áreas de ciencias naturales y el pensamiento matemático, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con el desarrollo de la definición básica de competencias, es el poner en práctica todos los recursos de la persona para la resolución de los problemas de la vida. Y eso lo aleja totalmente de lo que tiene que ver con la competencia laboral, que efectivamente se desarrolló mucho a nivel de licenciatura y se implementó, como bien señaló usted, en la creación del modelo del CONALEP, porque era precisamente la creación de mandos medios técnicos que le faltaban mucho a nuestro país, pero no tiene que ver, o sea, las competencias laborales son una cosa y las competencias del modelo por competencias son otra muy, muy distinta. Quería hacer esa aclaración porque fue uno de los grandes meollos de aquel modelo y que no permitieron que se implementara, pero a mí me parece que la propuesta era muy, muy valiosa. Gracias, Anita. Sí, por supuesto, cada uno pues tiene espacios adecuados para poderse presentar y momentos también para que se vean evidentes esos reconocimientos. Lo que yo puedo rescatar de las competencias que actualmente las seguimos manejando, porque no las hemos dejado de lado, pues son los pilares que han formado la educación básica: ser, hacer, vivir, convivir. Y a partir de aquí, bueno, cambiamos incluso la construcción de los objetivos que teníamos en las clases, de tal forma que cada asignatura, que cada contenido, lo tengamos que ver desde estas 4 perspectivas. Y en efecto, a cada cual, pues lo que le va como acomodando. Entonces, en ese momento sí, se requerían pues más mano de obra para poder trabajar en los espacios académicos. Hay una entrevista muy interesante, se las voy a compartir, acerca de lo que es también la política educativa como la globalizadora de la UPN de Ajusco, de Prudenciano, que me parece muy interesante porque justamente habla de estas perspectivas que se han visto y que en efecto vamos acondicionando, acomodando y ajustando e integrando aquello que se requiere. Aunque la idea inicial sea muy buena, muy fortalecedora, tenga muchos elementos, pues vamos a acomodarnos, vamos a ajustarnos todo aquello que necesitemos y que en ese momento pues nos venga bien. Entonces, a partir de aquí, pues hay cosas que se irán desechando, bien lo decía Juan, todo es perfectible, pero habrá condicionantes que para el maestro de básica, para el de preescolar, para el de secundaria, para la asignatura de preparatoria de ese momento, no sean funcionales o no las veamos necesarias. Y es ahí donde las aristas pues se van perdiendo, donde no todo lo que es puro que nos van presentando pues se va implementando porque no conviene a nuestros intereses o porque en ese momento no es pertinente o porque no estoy totalmente capacitado y no conozco todo el plano educativo. Entonces, eso es también muy interesante de percibir. Bien, Perdón, doctora, interviene en lo que se llaman las disonancias cognitivas, ¿no? Es decir, si es algo que no me embona en mi propio esquema cognitivo, en mi propio esquema mental, lo voy a rechazar de antemano, ¿no? Así es.
Y por eso, bueno, hemos hablado que ahora se requieren también, pues, tener este pensamiento divergente, que tiene mucho que ver con lo que mencionaban desde un principio, el desaprender, que a veces es muy difícil, ya lo mencionaba Patti, Moni también. Ahora requerimos personas TES, que son estas personas que no solamente se especializan en una asignatura, sino que conocen transversalmente otras. Porque si yo voy a una clase de canto, a lo mejor llego a mi escuela y tengo ganas de darles un pequeño ejercicio de canto a mis alumnos de media superior. Y entonces vamos implementando, vamos ampliando estas perspectivas. Además, hay muchos compañeros que mencionan, pues que bien lo decía Juan también, ¿no? Hemos como fraccionado un poco lo que hacemos en la educación, solamente nosotros haciéndonos como expertos en el tema. Y es importante relacionar a un ingeniero, a un médico, a un abogado, que también nos pudiera ampliar estas perspectivas, porque nosotros vemos, yo tengo una frase que me gusta mucho, el ojo ve lo que la mente sabe. Entonces, si estamos en un espacio, en un restaurante, por ejemplo, y yo soy dentista, lo primero que voy a hacer es verles la mandíbula y los dientes al resto. Este ocupa brackets, este no tiene, este tiene algún problema para masticar, este tiene ansiedad. Pero si yo soy médico, pues obviamente esta persona tiene un antecedente de diabetes o esta persona seguramente trae hipotiroidismo. Entonces, como maestros, pues también tenemos una percepción de nuestra realidad que muchas veces dificulta el poder ampliar. Por eso es importante, pues, esta concentración de saberes con otros especialistas que nos puedan ayudar también a ir cambiando esta perspectiva. Este modelo que estamos vivenciando, bueno, nos hemos enfocado mucho a este modelo, pero hay muchos otros que quiero que también analicemos. Tienen cosas positivas, han sido convenientes y prudentes en ese momento, empezando por las misiones culturales de José Vasconcelos, que fue con quien realmente se crea la institución de la Secretaría, que fue Instituto de Educación Pública en el 21, luego en el 23 se refuerza y se reforma como tal, ya con un documento oficializado. Todo esto pues nos ha ido impactando también en las determinaciones que vamos tomando y en lo que se percibe como política educativa. Entonces creo que esto es muy importante de reflexionar porque también esta historia que venimos arrastrando, que venimos condicionando, que de una u otra forma nos ha impactado, porque si no a mi abuela, a mi bisabuela, a mi madre y a mí, pues nos han dado elementos de lo que somos ahora y de lo que estamos implementando para hacer. Entonces esto es pues algo que vamos a reflexionar. Les voy a compartir ahora un pequeño video que nos habla acerca de lo que es la política educativa, cómo es la percepción que deberíamos considerar y a partir de aquí que podamos pues, cerrar un poco esta temática para poder revisar pues, qué han hecho otros medios, qué han hecho otros gobiernos en nuestros espacios, en México, que ha impactado con su nivel. Vamos a trabajar el concepto de política y su relación con la educación. El concepto de política es un concepto muy complejo, muy difícil de abarcar. A lo largo de la historia ha habido distintos intentos para poder acotar ese término. Incluso en la actualidad, según la corriente o la perspectiva, podéis verlo de una manera u otra. ¿Qué es lo que ocurre con el concepto de política? Es uno de los más antiguos, ya surge en la antigua Grecia y siempre se relaciona con la res pública, con lo público, con aquello que tiene que ver con el bien común. ¿Qué es lo que ocurre con el concepto de política? Que esas diferentes perspectivas pueden dar a entender que es un concepto que puede llegar incluso a ser antagónico, según la definición que acojamos. Si hacemos un recorrido histórico, en la antigua Grecia la política se relacionaba con la polis, es decir, con la ciudadanía, con la ciudad, con aquello que está relacionado con lo colectivo. También se suele asociar la política con la toma de decisiones, pero si esas decisiones son únicamente individuales, ya no tiene que ver con la política, se torna en algo más relacionado con unos intereses privados e individualistas. Platón tenía una visión de la política más relacionada con lo que debería ser, con la filosofía de la política, es decir, qué modelo de sociedad quiero conseguir y para ello voy a tomar una serie de acciones y de decisiones políticas. Sin embargo, Aristóteles lo entendía como lo que es. ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Cómo se está llevando a cabo la organización de una comunidad o de una ciudad? Debemos tener en cuenta que la política es algo intrínseco al ser humano, es decir, toda persona necesita del otro y de la otra para poder sobrevivir y para llevar una vida mejor. No olvidemos también que el objetivo de la política es tratar de conseguir un mayor bienestar para todos los miembros de un colectivo o de una sociedad.
El concepto ha ido evolucionando y cuando llegamos al Estado moderno vemos cómo, por ejemplo, Maquiavelo, en 1513, con la publicación del Príncipe, ese libro tan famoso donde definía cómo debía ser un buen gobernante, le da un giro y explica que el buen gobernante es aquel que es capaz de realizar cualquier tipo de artimaña para preservar sus privilegios y mantenerse en el poder. Si os dais cuenta que ya entramos en una percepción completamente distinta. Es decir, se utilizan las instituciones estatales, se utilizan los puestos políticos para el propio beneficio, no siempre para el bien común. Quizá eso suene más relacionado con la percepción que podáis tener de la política en la actualidad. Y si seguimos avanzando, veremos también cómo en esa doble acepción de la política que decía Aristóteles y Platón, hay una disociación, una separación de la política conforme es en la actualidad y la política como debería ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que al separarse esas dos acepciones de política, estamos perdiendo esa globalidad del concepto, porque la política es tanto analizar cómo se llevan a cabo las políticas actuales, la normativa, la legislación que la autorregula, porque no olvidemos que la política debe también autogestionarse y autorregularse. Pero si olvidamos hacia dónde vamos, las acciones políticas que llevemos en la actualidad no nos van a llevar a un bienestar mayor. En la actualidad podremos ver cómo ese concepto de política, muchas veces en clase, cuando planteo qué es la política, los alumnos y las alumnas responden que son los políticos, las personas que ejercen la política, pero va mucho más allá, ¿vale? Eso es una parte de la política. ¿Y por qué traigo ese concepto y lo uno con educación? Porque en educación es una premisa irrenunciable, aunque alguien la pueda cuestionar, que todo acto educativo es un acto político. Y para ello me voy a centrar en Paulo Freire, un pedagogo brasileño, que establecía que la educación por sí misma ya es política, es un acto político. Él empezó su función como pedagogo educando a personas adultas analfabetas y para él tan importante era dotarle de las herramientas de la lectura, de la escritura, del cálculo, como de una capacidad crítica para percibirse a sí mismo y a sí misma en un contexto concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona debe ser capaz de analizar críticamente y tener una autoconciencia de su posición en el mundo. Si eres clase obrera, si estás siendo sometido por alguna cuestión, si eres mujer y te encuentras en un sistema patriarcal en el que no puedes desarrollarte libremente, eso para Freire era muy importante y de hecho gran parte de su obra desarrolla un concepto que es el analfabetismo político. Ese analfabetismo político lo puede tener cualquier persona independientemente de que sepa leer y escribir. Ese analfabetismo político se centra en cómo esas personas piensan que la relación entre el mundo y la política es ingenua, es decir, no son capaces de analizar críticamente esas relaciones de poder, de coacción y de sometimiento. Por eso para él es tan importante educar en herramientas no solo a las personas adultas, sino también a los niños y niñas y jóvenes para que sean capaces de tener esa capacidad crítica. Es por ello que para poder entender la relación entre política y educación, primero debemos entender qué es la política. Si bien mi exposición está más relacionada entre política y educación, no quiero dejar de decir que independientemente de cuál sea vuestro ámbito profesional, sea biología, sea farmacia, sea arquitectura, sois agentes políticos, sois agentes educadores y en todo momento hemos de ser conscientes de cuál es nuestro papel en el mundo, nuestro lugar en el mundo y en nuestro contexto y hacer política, porque todo es política. Bien, Juan, ¿nos podrías apoyar a compartir? Creo que tengo permisos para poder hacerlo. No sé ahorita. Listo. Gracias. Bien, pues no sé si alcanzaron a percibir lo que es esta idea de la política educativa. La intención que tiene, pues el que podamos reconocer que en efecto todo aquello que se hace, que se toman estas decisiones, claro que tiene un antecedente. Ahorita vamos a revisar en México cuáles son estos antecedentes que además continúan permeando, y sí, al margen de que somos pues un espacio que ha tenido ya algunos convenios, sobre todo con la OCDE. A partir de aquí, pues nos vemos obligados a ir tomando decisiones globales, mundiales,
para que podamos beneficiar a nuestros chicos en cualquier espacio donde se encuentren y que a partir de aquí pues sean funcionales. Cualquier mexicano pues vaya a cualquier espacio a nivel mundial y que pueda tener posibilidades. Pero por supuesto que tenemos un antecedente en nuestro país, ya lo mencionaba también Juan con este tema de lancasteriano, que vamos a revisarlo ahorita, el por qué, pues hay ciertas decisiones que aunque pareciera que estamos modernizando algunos espacios, pues han surgido en función de necesidades propias del momento. Ya platicábamos que la política, pues son estas ideas y valores que pues nos van impactando en el ser, en la institución social y en este conjunto de prácticas, que además pues nos dirá qué es esta sustancia política necesaria o que además atiende a ciertos intereses y necesidades globales, locales, nacionales, y que a partir de aquí pues nos van permeando en el quehacer docente, en las decisiones que se toman. Actualmente, pues podemos tener algunos elementos de los que ustedes ya han mencionado, que hemos revisado y que han tenido también la posibilidad de compartir en este documento compartido, en donde podemos analizar lo que se hacía en otros espacios y lo que ahora pues tenemos como evidencia de este conocimiento. Lo primero, pues, es que anteriormente teníamos una educación preestablecida con algunos modelos, metodologías, filosofías muy planteadas y que estaba al alcance de todos los maestros. Entonces, no teníamos a lo mejor tantas dudas o tantas implementaciones propias porque surgía de la necesidad y de, además, pues, lo que globalmente o lo que políticamente, pues, nos estaban compartiendo, implementando. Hasta cierto punto, pues era obligado y además continúa haciéndolo, está establecido en la Constitución que debemos realizar, implementar todo aquello que nos marque, pues la política, el sistema de educación y en este caso, pues la Secretaría de Educación Pública. Además, tenía secuencias establecidas, ya lo habíamos platicado, había pues sí, este material, una primera que era una guía de seguimiento al procedimiento y después nos dieron algunos elementos, algunos contenidos que aunque teníamos esta libertad de cátedra, pues tendríamos que llevar la secuencia establecida. Era muy conductista, aunque se fueron ampliando, se fueron implementando ciertos elementos, pues manteníamos algunos rasgos que nos ayudaban a permanecer en ese proceso. Ya lo platicábamos con las calificaciones, con este contrato de darte algo a cambio, puede ser académico, puede ser emocional, para poder reconocer que tu conducta pues ha sido modificada y que además la has obtenido, has aprendido. Impedía ciertas modificaciones o aquellas modificaciones que se hacían pues eran muy notorias y en algunas situaciones llegamos a mencionar que fue aburrido o monótono al manejar pues ciertos rasgos muy continuos. Actualmente, pues vemos que se enfoca, esto no significa que simplemente la preparación docente, que también es todo un tema, ya lo mencionaba Juan, no tendremos por qué nosotros hacernos para atrás o no querer evidenciar algo que incluso hacemos con nuestros alumnos, que es el reconocer cuál ha sido su avance y cuáles son sus áreas de oportunidad. Requerimos también esta retroalimentación que bien lo mencionaba Juan. Esta preparación docente viene enmarcada además en un acuerdo específico, hay un espacio, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, mejor conocido como UCICAM, que facilita estos procedimientos y que permanece para que podamos acceder a ella. Sin embargo, algo que también ha sido un poco criticado es que no es para todos, porque es a decisión propia el poder participar. Y eso pues también genera una confusión en cuanto a la implementación. Nos permite y nos invita a ser creativos, a ser dinámicos, a analizar nuestra realidad y en función de esto pues hacer adecuaciones, tener algunas propuestas específicas, ampliar los contenidos, los conocimientos, implementando lo que ahora conocemos como proyectos a través de 4 metodologías diferentes para cada campo del conocimiento. Sin embargo, tenemos esta percepción que ha faltado claridad y un seguimiento más puntual para la implementación y como ya lo han mencionado también ustedes, pues reconocer que esto que estamos haciendo, estas semillas que estamos sembrando, pues qué frutos van a dar en un momento determinado como es la educación media superior y por supuesto la superior.
Y otro elemento importante que también lo percibimos en sus participaciones es que nos ha generado incertidumbre, porque a veces no sabemos hacia dónde estamos caminando o qué vamos a esperar de estos procedimientos, de estas implementaciones que estamos teniendo. ¿Cuáles son los antecedentes que podemos reconocer en México, sobre todo, de esta implementación de las políticas? Bueno, primero, pues reconocemos todos los procedimientos y las necesidades, sobre todo económicas y culturales y sociales que han existido, y a partir de aquí, pues hay elementos importantes que reconocer. Llegan los misioneros a la Nueva España en el siglo XVI, y estas órdenes religiosas, pues fueron quienes se encargaron en un primer momento de la educación. Entonces, por eso es que no podemos reconocer o dejar tan de lado la importancia y el impacto que ha tenido, pues, el ámbito religioso en la escuela. Esta educación, pues, estaba basada en una disciplina. Ellos pues suelen ser muy disciplinados, se levantan a las 5 de la mañana, tienen determinadas actividades que realizar, y todo esto pues se vio evidenciado en el sistema. Ya lo decíamos en un principio, nuestra formación va más allá de lo que nosotros implementamos como elementos académicos, desde la forma de arreglarnos, la forma de hablar, la forma de participar, de implementar, de trabajar, pues va a ir formando también a nuestros estudiantes. Aquellos en los que coincidan y les gusten, pues van a ir haciendo semejanzas. Aquellos que no les guste, pues van a ir generándose estos alejamientos hacia ese comportamiento. Después tenemos que en el siglo XIX, conocida como la época de la Ilustración en Europa, pues ya veníamos también influenciados de otros pensadores, pues obviamente porque teníamos muchos españoles en México, y empezaron a crear este proceso de formación tanto de la naturaleza humana como de la libertad del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces, ampliamos un poco más la perspectiva hacia dónde queríamos caminar, y en 1842 el Estado pues le cede el control, en efecto, como bien lo mencionó Juan, a la Compañía Lancasteriana. ¿Qué generó esto? Pues que la iglesia tuviera menor influencia en estos procesos y que aparentemente tuviéramos una mayor libertad de enseñanza. Aquí empezamos a hablar, a revisar algunos textos ya más del pensamiento, del conocimiento, de la formación del ser humano, más alineado pues al proceso de desarrollo del pensamiento. A partir de aquí, pues, tuvimos algunos problemas, que fueron 4 los más importantes. Nos faltaban maestros, entonces, pues, había que buscar cómo organizarnos para poder generar este trabajo. La Compañía Lancasteriana hizo monitores y a partir de ellos tutores, es decir, los mejores alumnos que iban guiando el procedimiento. Esto fue algo que se replica con José Vasconcelos. Y después nuestro segundo problema pues era que no teníamos un espacio en donde dirigirnos o hacia dónde caminar. Entonces la Compañía Lancasteriana crea una Dirección General de Instrucción Pública, y a partir de aquí pues es el antecedente con el cual se crea en México también una institución mucho más adelante. Después creamos la Constitución del 57, donde el artículo 3, desde ya ese momento, tenía una educación libre y pública y ampliaba los 3 principios pues, que han permeado, laica, que también era parte de la división que ya se tenía con esta Compañía Lancasteriana. A partir de aquí, pues Benito Juárez promulga una ley en 1861, donde unificamos el plan de estudios de la instrucción elemental, lo que era pues el saber leer y escribir, donde se crean muchas escuelas primarias. Esta ley de instrucción pública pues nos ayudó para que se decretara como obligatoria y gratuita, de tal forma que se elabora ahora un plan de estudios para secundaria, porque ya teníamos muchos chicos egresados de la primaria, y se crea también una escuela de preparatoria y se reglamenta la educación superior. Hasta 1869 es que se elimina la enseñanza de la religión. Todo esto pues es sin ningún tratado, sin ningún acuerdo internacional, es en función de las necesidades que teníamos en México. A partir de todo esto, pues bueno, en 1921
bueno, a partir del 1917 se hace la modificación en la Constitución Política sobre el derecho a la educación obligatoria, gratuita y laica, y a partir de aquí pues ya se eleva a una jerarquía institucional la implementación, la impartición de la educación. Después de esto, pues ya tenemos programas educativos, se le da un presupuesto a la educación y a partir de aquí la educación se convierte en un carácter nacional. Entonces, en 1921 se crea ahora sí una Secretaría de Educación Pública y con esto pues balanceamos un poco la disparidad que había entre los estados y los municipios en la implementación de la educación. Pudiéramos analizar cada estado de la República y nos damos cuenta que en esas épocas había distintos grupos, sobre todo eclesiásticos, que iban caminando en función de lo que la educación requería. Los salesianos, los plancartianos, y a partir de aquí pues se van generando también formas de instrucción en la escuela. Y esto es un antecedente de lo que después pues los gobiernos van reconociendo y van hecho modificaciones. ¿Qué modificaciones principales se fueron realizando? Aquí tenemos un cuadro con los presidentes y con la evolución que ayudaron para ir modificando hasta donde tenemos ahora el sistema educativo. Vamos a revisar ahorita en dónde pues empezamos a firmar estas participaciones tanto con la UNESCO como con la ONU y que a partir de aquí entonces sí nuestra visión empieza a ser más global, menos local. Tenemos la primera parte que fue con Lázaro Cárdenas del Río en 1934. Entonces, si vemos, bueno, se instituye ya la Secretaría de Educación Pública en el 21, ya teníamos 10 años, 11 con esta relación, tratando de hacer estatutos, acuerdos, más o menos trabajar. José Vasconcelos se alió con varios de sus amigos, que muchos de ellos eran artistas, por eso esos materiales, esos libros, pues son tan interesantes. Tienen murales, tienen historia, tienen cultura, porque era parte también de la visión que él tenía y de la formación que había tenido con su familia. Entonces, bueno, con Lázaro Cárdenas, pues la educación se basó en formar profesionistas técnicos, porque teníamos un desarrollo ejidal meramente, entonces era importante que aprendieran, pero que fuera rápido para que pudiéramos obtener rápidamente también profesionales. Con Manuel Ávila Camacho, ya en los 40, se promulga la Ley Orgánica de la Educación Pública. Con esto se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores, en donde ya se hacen agremiados todos los maestros, empiezan a reconocerse como parte de un sistema, como profesionales de la educación, pero además como un grupo que podía tomar decisiones. Es también que por esto, pues la educación también, lo mencionaba Anita, se politiza mucho porque pues es un grupo amplio, que tiene decisiones, que tiene muchos elementos importantes en la parte política. Y bueno, se establece además una educación integral, científica y democrática. Ampliamos este material de libros que estábamos revisando. Se reconoce que debíamos darles educación científica a todos los estudiantes y que a partir de aquí, pues cada uno decidiera, definiera cuál era su interés, hacia dónde iba a caminar, pero que nosotros fuéramos pues estas personalidades que diéramos la información. Ahorita lo mencionábamos también, Anita hacía esta pregunta, ¿se encuentra esto en los libros de texto? Sí, sí se encuentra. Creo que nos están dando, al igual que en esta época de Ávila Camacho, la posibilidad de implementarlo, de hablar de estos temas, de revisar, de valorar cómo llevarlo a la población, pero por supuesto que se convierte en un reto muy grande. Con Miguel Alemán, pues se da continuidad a este trabajo y se participa ahora sí en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y además pues en la UNESCO. Entonces, esta parte nos viene a modificar las decisiones que hemos tomado porque nos amplía la perspectiva y nos da esta posibilidad de que nuestros estudiantes pues se inserten en otros espacios. Volteamos a ver el mundo y tratamos de ir reconociéndonos, de ir modificando algunas de estas propuestas, pero también si hacemos una comparativa, pues en el otro lado del mundo ya tenían otros avances, ya hacían otras cosas que como vemos en México, por la historia que tenemos, pues todavía no estábamos en ese proceso. Con Adolfo Ruiz Cortines, se ampliaron los servicios educativos, el gasto de la educación aumentó y se creó el CONALTEC, que era el Consejo Nacional Técnico de la Educación, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el CINESTAF.
Esto pues que dio pie a muchos investigadores a reconocer la parte educativa como un área de análisis, de información y a darnos un espacio mucho más amplio en la creación del conocimiento y su difusión. Eso pues es muy interesante, es muy bueno. Yo luego les pregunto a los chicos, ¿cuántos de ellos han creado algo? La mayoría de nosotros copiamos de otros autores, pero no hemos creado algo. Y es importante hacer investigación, hacer creación, hacer esta presentación. Vemos pues que para México en estos periodos pues era algo importante y amplio porque no había, no existía. Entonces ahora el reto es que nosotros hagamos algo para que también dejemos algo interesante. Con Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz, igual se dio el apoyo a toda la educación y se amplió más a la normal y a la capacitación para el trabajo. Se creó el Plan del Mejoramiento y la Expansión en Educación Primaria en México, o lo que conocemos como el Plan de 11 años, que nos siguió permeando y que todavía tenemos muchos antecedentes de él. Y se crea el CONALITEC, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Con esto, pues empezamos a tener las bibliotecas en los espacios, sobre todo en preescolar y primaria, estas bibliotecas de aula que nos servían como materiales, apoyo a la educación y que a partir de aquí, pues también cambia nuestra perspectiva en cuanto a la implementación que podíamos dar en las metodologías. Con Luis Echeverría se pone en funcionamiento la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa y se publica una nueva Ley Federal de Educación, que dicho sea de paso, pues no ha tenido realmente grandes modificaciones. Es prácticamente esta Ley Federal de Educación la que permanece, con algunas modificaciones muy pequeñas que se han tenido, pero a partir de esta época, pues cambia también la estructura, darle formalidad a la escuela. Con López Portillo se hace el diagnóstico de la educación escolar. Por primera vez hacemos un diagnóstico para reconocer cómo estamos y qué se puede trabajar. Y a partir de estos resultados se diseña el Plan Nacional de Educación, conocido como PNE. Esto pues nos dijo que había una demanda de poca educación, una desigualdad de oportunidades y se identifica pues un bajo índice en la eficiencia. Entonces pues empiezan a tomar decisiones para mejorar estos indicadores. El objetivo principal se refleja en el programa Educación para Todos, con la intención pues de vincular la educación terminal con las necesidades productivas y se crea el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional. También en esta época se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Como ven, pues surge de una necesidad y de previamente hacer un diagnóstico para reconocer qué era lo que necesitaba México en ese momento. Miguel de la Madrid, pues le dio continuidad al sexenio, no parte, como muchos otras decisiones, todo lo que ya se había hecho, sino que trata de darle continuidad con el Plan Nacional de Desarrollo, que también nos ha permeado muchísimo y está basado en lo que se le conoció como una revolución educativa. Para esto, pues se crea el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, y bueno, es consecuencia de una crisis económica, se reduce el presupuesto para educación y se introduce el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la política educativa. A partir de aquí se descentraliza la educación. Esto quiere decir que, bueno, aunque tenemos todos que estar al frente con la Secretaría de Educación Pública en México, pues cada estado tiene esta determinación de poder adicionarle, modificarle, incorporarle algo de lo que nos están manejando, a reserva de no modificar al 100% la estructura. Por ejemplo, Guanajuato tiene cuadernillos de actividades para todos los grados que crea el sistema, la Secretaría de Educación en el estado. Y así Monterrey, y así las Huastecas, cada uno toma determinados elementos y traen algunos planes o algunas propuestas que son muy propias de la entidad. Por ejemplo, aquí en Michoacán, hace unos 5 años, estuvo mucho el programa de menstruación digna, que era propio para dar educación sobre el proceso de la menstruación, tanto a hombres como mujeres, en secundarias, preparatorias, y la propuesta era facilitarles también estos materiales de aseo personal, de manera que cada entidad, a partir de aquí, puede tomar esta decisión de descentralizar la educación, que significa adecuar, ajustar, implementar
aquellas necesidades muy propias de su cultura o de su contexto que puedan ser pertinentes, desde materiales, proyectos, propuestas, actividades, capacitaciones que sean adecuadas y necesarias para ellos. Con Carlos Salinas de Gortari se formaliza el proceso de la descentralización y se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que también nos viene permeando. Y esto, pues, continuó en otros gobiernos. Con Ernesto Zedillo se continuó con el concepto de modernización, se consolidó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Aquí es donde empezaron a crearse todos los programas educativos que a la fecha algunos de ellos continúan, como el Programa de Educación, Salud y Alimentación, por sus siglas Progresa, el Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja, PAED, que después se fue modificando, el Programa para Abatir el Rezago Educativo, el PARE, o el de Rezago Educativo en Educación Básica, PAREIF y PACAREIF, que a la fecha continúan vigentes en muchas escuelas, sobre todo en aquellas llamadas E3, que son las de escasos y muy escasos recursos o que se encuentran en zonas muy vulnerables de la República Mexicana. El programa de educación inicial, que también ha tenido modificaciones, el programa integral para abatir el rezago educativo, el programa de rezago en educación inicial y básica, y la de actualización docente, que es el Programa Nacional para la Actualización Permanente de Maestros en Educación Básica en Servicio PRONAP, que después se transformó al PRODEP, y el fortalecimiento académico a las escuelas normales con el programa de la carrera magisterial. Se consolidó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y se aplicó la primera prueba de estándares nacionales en comprensión lectora y en matemáticas en secundaria. A partir de aquí, pues se inicia el proyecto de la red escolar por medio de la red EduSat, en donde empezamos a modificar la estructura de la educación y trabajamos ahora ya con tecnología en la escuela. En este periodo de Ernesto Zedillo, pues fue cuando más se le dio impacto a los programas. Este recurso se fue implementando de manera tal que así como se hizo un diagnóstico desde López Portillo, pues se van haciendo diagnósticos y nos damos cuenta que había bajo índice en determinados elementos, sobre todo en rezago. Por eso es que estos programas pues tienen esta naturaleza. Con Vicente Fox, los programas fueron la enciclomedia, la educación basada en competencias, el programa de escuelas de calidad, el binacional de educación migrante. Nos dimos cuenta que había muchos estudiantes migrantes y que aunque el artículo 3 dice que toda persona que esté en México, nacida en México, tiene derecho a la educación, no todos los migrantes tenían derecho a la educación, porque pasaban a la escuela y el director les decía, si te vas a quedar una semana, un mes o unos días, pues yo no te puedo permitir que te quedes porque ¿con qué te voy a evaluar? Entonces, a partir de aquí se amplía ese procedimiento y actualmente el programa pues es uno de los más interesantes e importantes que tenemos, porque en México sí se les dan boletas, un comprobante que estuvieron en la escuela, así haya sido una semana, a todos estos chicos migrantes. El programa de fomento a la investigación educativa y el programa de innovación y calidad, así como el de tecnología. Y bueno, el último que no les copié aquí es con Felipe Calderón, fue el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 al 2012, el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, y bueno, se le dio continuidad a muchos de estos programas que pues ya habían implementado gobiernos anteriores. Estas son las decisiones que han tomado los presidentes que hemos tenido y que como vemos pues han impactado en el resultado que hemos tenido en la escuela. Esto es importante identificarlo porque nos dice hacia dónde visualizaron su política educativa y cuáles fueron los resultados también de ellos. Podríamos evaluar qué funcionó, qué me impactó, cuál de estos planes me tocó y si ellos fueron necesarios, prudentes, pertinentes o si incluso podríamos darle continuidad. Y bueno, pues vamos empezando con este ejercicio. Hay algunos datos muy específicos sobre los proyectos que innovaron, los programas de educación, algunos aportes que dieron también los presidentes y bueno, una historia del tiempo de lo que pudiéramos analizar sobre lo que son las políticas educativas para entrar de lleno en lo que nos piden estas convenciones internacionales como la de Joan Pien y bueno, algunas otras que se han dado
que por supuesto que están impactando en lo que se hace o se deja de hacer en México. ¿Por qué decidimos hacer estas pruebas internacionales? ¿Qué pasa si no las continuamos haciendo? Estos elementos pues será algo que tendremos que analizar en las siguientes sesiones que tengamos. Pues ya estamos en el tiempo. Me voy a permitir compartirles un video sobre la educación en México, que si tienen tiempo en estos días que estemos un poco más libres, que lo puedan analizar, pues ahí nos habla justamente de cómo se han tomado decisiones de Vasconcelos, de algunos de estos presidentes que hemos tenido y cómo cada uno pues ha tenido su visión y ha tomado decisiones. El que me parece más interesante que podemos analizar pues es el de Lázaro Cárdenas, porque a partir de aquí, pues moderniza y cambia también la perspectiva que se tenía sobre la escuela en México. Pues muchas gracias. Ya hasta aquí vamos a concluir. Creo que tienen también otra actividad. Tomarles más el espacio. Sí, Dalia, con mucho gusto. Ahorita se los comparto, les comparto la presentación completa. Hay algunos elementos que vamos a revisar en las otras sesiones. El artículo 3, algunos elementos importantes, y este otro cuadro que les digo que es importante de reconocer también, algunos aspectos que tenían muy presentes los presidentes. Y que bueno, es la política, como podemos ver, si analizamos también la historia de vida de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que muchos enfocaban, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, pues la educación rural, porque pues él vivió en este contexto, entonces él quería modernización y quería darles a todos pues lo que él a lo mejor no había tenido y hasta donde había logrado, pues que también su gente pudiera acercarse a ello. Entonces, eso es bien interesante por revisar, porque sí nos dice mucho de lo que se toma de esta frase que les decía, ¿no? El ojo ve, pues lo que la mente sabe. Muchas gracias, se los voy a compartir enseguida en el WhatsApp para que lo tengan y pues yo creo que nos vemos el próximo sábado. Les decía que parece que hay una actividad en la Secretaría, no sé exactamente de la plataforma de UCICAM o algo así. Si hay alguna dificultad para integrarnos la próxima sesión, igual les envío algunos elementos para que puedan